Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Capítulo 106. La importancia de los lazos de sangre. Lucrecia se levantó de golpe de su asiento. ¿Qué es esto? ¿Cómo se enteró? Su presión arterial subió tanto que sus ojos parecían salirse de sus órbitas. ¿Ella también escuchó lo que tu tío dijo en la entrada en ese momento? Hipólito balbuceó. Eso, también lo escuchó y porque en la mañana del día de la misa conmemorativa de Arabella, mamá entró en mi habitación, y bueno, ya sabes, ese día. Lucrecia sintió que su cabeza daba vueltas. No podía distinguir si era por la frustración con su hijo o por la gravedad de la situación. Ese día ella estaba dentro de mi armario. Lucrecia abrió la boca de asombro. Estuvo a punto de dislocarse la mandíbula. La única razón por la que la mandíbula de Lucrecia estaba intacta era porque cerró la boca por un momento para gritarle a su hijo. «¿Tú, mocoso, estás loco?» Como su madre estaba a punto de golpearle el trasero, Hipólito decidió omitir la historia de cómo él mismo le había contado sobre Arabella de que su padre era diferente, como si fuera una consulta. De todos modos, Maleta ya sabía todo lo que necesitaba saber, así que no había necesidad de buscarse problemas. Por el contrario, Lucrecia no podía recuperar la compostura. Si Maleta solo había escuchado el desliz de Estéfano en la entrada, es decir, que Hipólito y Arabella tenían padres diferentes, eso era un problema solo para Lucrecia. Pero si Maleta había escuchado la conversación que ella tuvo con Hipólito el día de la misa conmemorativa de Arabella, esto evolucionaba a un problema de otro nivel. Lucrecia había dicho claramente ese día que la razón por la que vivía con el cardenal de Mare era por Hipólito. El estúpido hijo que tenía delante parecía no haberlo entendido, pero las mujeres son mejores que los hombres para captar matices sutiles y entender las cosas. Maleta era tonta, pero en ciertas áreas era astuta. ¿Acaso esa criada realmente no había entendido las palabras de Lucrecia? Vamos. Lucrecia se movió rápidamente para salir de la habitación. Solo le dije que la echara, pero ahora mismo tengo que encontrar a Loreta. Tengo que matarla. Toc, toc. Como si fuera el día de mercado, la puerta que Lucrecia estaba a punto de abrir se abrió de golpe desde el pasillo. ¡Oh, Dios mío! Lucrecia se sobresaltó y estuvo a punto de caer de nalgas. La criada Loreta, a quien Lucrecia iba a buscar, estaba justo en la puerta. ¿Por qué entras así de repente sin mirar por dónde vas? Lo siento, señora. De todos modos iba a buscarte, así que está bien. Es sobre esa chica Maleta. Señora. Justo venía a decírselo. La golpeamos y la echamos. ¿Qué dijiste? Lucrecia estuvo a punto de golpear a Loreta, que esperaba un elogio. Hipólito rápidamente sostuvo a Lucrecia y, en lugar de su madre aturdida, le preguntó a Loreta. ¿A dónde la echaste? ¿Dónde está ahora? Pues la eché por la puerta trasera de la cocina. Oye. ¿Cómo puedes hacer las cosas así? Vamos. Sígueme de inmediato. Hipólito sentó a su madre en el sofá y rápidamente bajó corriendo al primer piso, con la criada aturdida. Corrió primero a la puerta trasera de la cocina y buscó por todas partes, pero la criada pelirroja y corpulenta no se veía por ningún lado. ¡Maldita sea! Agarró a la inocente Loreta por el cuello y la sacudió. ¡Encuentra a esa perra! Loreta, que fue atacada de repente, se sobresaltó. Joven amo, ¿por qué hace esto? La señora claramente dijo que la golpeara y la echara. Deja de hablar y encuentra a la perra de Maleta. La que la echó debe asumir la responsabilidad. Por tu culpa, todo se arruinó. Loreta, que solo había hecho lo que le habían ordenado, pero de repente se convirtió en la culpable de haber arruinado todo, se ahogó y sus ojos se llenaron de lágrimas mientras agitaba las manos. ¿O cómo voy a encontrar a alguien que ya se fue? No lo sé, pero encuéntrala. Si no la encuentras en un día, te arrojaré como comida de los perros. Hipólito arrojó bruscamente a Loreta. Loreta, que se sentía orgullosa de haber recibido una misión secreta y de haberse convertido en la confidente de la señora Lucrecia, y esperaba obtener alguna recompensa, huyó despavorida al ver que no había obtenido nada. Hipólito sintió un dolor punzante en la cabeza. No puedo dejar que esa perra se escape.
De alguna manera, tengo que encontrarla. Maleta realmente pensó que hoy era el día más desafortunado de su vida. Cuando Loretta, a quien consideraba bastante cercana, irrumpió y le dijo que la sacara, pensó que se había vuelto loca. Cuando la arrastraron a la trastienda de la cocina y los sirvientes la golpearon, no se sentía real. Incluso en ese momento, Maleta se hizo como una bolita para proteger su abdomen. No era por un exceso de instinto maternal, sino porque pensaba que ese niño era su última tabla de salvación. Lárgate. Ni se te ocurra volver a poner un pie por aquí. Escupe. Cuando la echaron por la puerta trasera de la cocina, estaba completamente aturdida. Maleta pensó en volver a la mansión de Mare, pero el miedo a haber sido brutalmente golpeada por los secuaces de la señora Lucrecia la detuvo. Tengo que ver a su eminencia el cardenal de Mare. La única esperanza que le quedaba a Maleta era el cardenal de Mare. Él era una persona que valoraba los lazos de sangre. Si se arrojaba a sus pies y lloraba diciendo que llevaba un hijo del joven amo Hipólito en su vientre, ¿no la aceptaría? ¿O la acogería? Maleta no estaba segura. De hecho, la solución más sencilla era ir al gran salón sagrado de Ercole, esperar en el camino del cardenal, y quejarse de que llevaba un hijo del joven amo Hipólito en su vientre. No había forma de saber si sería un niño o una niña, pero decidió pensar que era un hijo, y que la señora Lucrecia la había golpeado y echado de la casa. ¿Pero qué pasa si su eminencia el cardenal de Mare no me acepta si hago eso? Un escalofrío recorrió la espalda de Maleta. En ese momento, realmente no habría salida. El cardenal de Mare no era una persona fácil de engañar, y si decidía no aceptar a Maleta, no la dejaría ir ilesa. Así que Maleta inconscientemente decidió posponer esa opción. Pero Maleta, que no podía ir al gran sagrado salón de Ercole ni regresar a la mansión de Mare, realmente no tenía a dónde ir. Tampoco tenía dinero. Su mísero salario se había gastado por completo y no había ahorrado ni un céntimo. Tenía los artículos de lujo que había conseguido de Hipólito. Podría cambiarlos por una buena suma en una casa de empeño. Pero fue expulsada de repente sin poder llevarse nada. Mi casa natal. Pero Maleta no tenía una casa natal a la que regresar. Maleta era una refugiada que había huido de su ciudad natal debido a la hambruna y había llegado a la capital. Su padre había muerto al caerse mientras bebía, y su madre había muerto de hambre. Realmente en este vasto mundo, no tenía un lugar donde refugiarse. Maleta tembló de desesperación. Fue entonces. No puedes quedarte aquí. Una mujer con una capucha de color marrón oscuro llamó a Maleta. Maleta, al reconocer a la mujer, se sobresaltó y dio un paso atrás. ¿Por qué estás aquí? La mujer se quitó la capucha. Debajo su cabello naranja ardiente como el sol, envuelto en un pañuelo, caía. Era Sancha, la hermana menor de Maleta. Sancha, con una expresión muy insatisfecha, le ordenó a Maleta. Sígueme. Sancha llevó a Maleta a través de la ciudad de San Carlo. ¿A dónde vamos? No uses la palabra vamos. Me molesta. Tienes que decirme el destino. ¿Para qué quieres saberlo? Es un lugar que tú también conoces. Maleta, arrastrada por Sancha por la calle, estuvo llena de quejas durante todo el camino. El destino final aumentó la insatisfacción de Maleta. Al llegar al destino, Maleta no solo no pudo controlar su expresión, sino que finalmente expresó su irritación con palabras. ¿Qué es esto? Maleta señaló con el dedo el letrero frente a la entrada principal del destino. ¿Por qué venimos aquí? ¿Te estás burlando de mí? El hogar de Rambouillet. Estaban parados frente al hogar de Rambouillet. Maleta se plantó con ambas piernas frente a la entrada principal del asilo y, señalando con vehemencia, acusó a Sancha. ¿Te estás burlando de mí por haberte dejado aquí? Ante la ira de Maleta, Sancha regañó a su hermana menor con una expresión fría. Deja de quejarte. ¿Tienes algún otro lugar a donde ir que no sea este? Por mucho que sea, el hogar de Rambouillet. Maleta y Sancha, cuando eran niñas, estuvieron encerradas en el hogar de Rambouillet como indigentes de la ciudad y casi mueren de hambre. Si había un solo lugar al que Maleta nunca quería volver, era sin duda este. No entraré. No puedo ir. No solo deberías aprender cosas malas de la señorita Rossi.
Sancha chasqueó la lengua y sin inmutarse entró en el hogar de Rambouillet. No es lo que piensas. Sígueme. Como dijo Sancha, Maleta no tenía a dónde ir. Lejos de tener un lugar, estaba en la calle sin siquiera una moneda de florín de plata. A regañadientes siguió a su hermana menor, que era su enemiga. Sancha pasó por el ala central donde estaban alojados los indigentes y se dirigió al edificio de oficinas donde estaban el alojamiento del administrador. Visitó al señor Camondo, el director de planificación y finanzas, quien era el responsable de las operaciones del hogar de Rambouillet. Toc, toc. Adelante. Con el permiso desde dentro, Sancha entró con calma en la oficina del director de planificación y finanzas. Señorita Sancha. Gracias por venir. ¿Le gustaría algo de beber? Maleta sintió que se le salían los ojos de la sorpresa. El director de planificación y finanzas era la persona que tenía el poder de vida o muerte sobre los residentes cuando ella estaba en el hogar de Rambouillet. Si el director de planificación y finanzas ordenaba reducir las raciones, los indigentes se caían de hambre como espantapájaros, y si ordenaba cortar la calefacción, temblaban en el enorme edificio de piedra y morían congelados. Literalmente era tan alto como el cielo. Esa persona ahora le hablaba a Sancha con el mayor respeto. No tengo que volver enseguida. La persona que nuestra señorita me pidió que trajera hoy ha llegado, así que pasé a saludar. Solo entonces el señor Camondo miró a Maleta, que estaba de pie detrás de Sancha. Ah. Así que esta es la persona de la que hablaba la señorita Ariadne. Sancha estuvo a punto de decirle al señor Camondo que no era necesario que se refiriera a ella como esta persona, pero frunció los labios y se contuvo. Desde que Ariadne depositó monedas de oro ducado en el hogar de Rambouillet en nombre de la reina, había visitado el orfanato con frecuencia y había establecido amistad con los administradores. Con algunas donaciones, contacto constante y pequeños regalos, mantenía una relación muy favorable con los administradores. Así es. Por ahora se quedará en el hogar. Maleta no sabía qué estaba pasando y solo rodaba los ojos. No querrá decir que me va a meter en un asilo de indigentes, como supo la señorita Ariadne que yo vendría aquí. Por favor, asegúrese de que se quede en un lugar donde no sea vista por los demás. Sancha dudó por un momento si pedirle al señor Camondo que impidiera que Maleta saliera. Pero eso parecía ser demasiado. Maleta no ignoraba que el exterior era peligroso, y de todos modos no tenía ni un céntimo, así que no tenía nada que hacer afuera. Además, pedir que se encarcelara a un invitado podría dañar la reputación de la señorita. ¿Hay algo más que desee pedir? No. Vendré a recogerla cuando sea el momento. Si hay alguna particularidad, por favor, no dude en contactarnos. Por supuesto. Cuento con usted. No se preocupe. Después de saludar al señor Camondo, era el turno de ir al alojamiento. La guía del alojamiento era tarea del señor Estampa, el administrador de operaciones. Señor Estampa. ¿Está aquí el señor Estampa? ¿O quién es tan molesto? A diferencia del cortés señor Camondo, Estampa era un hombre de mediana edad, con una barba roja y tupida manchada de comida, y un fuerte olor a sudor. Su actitud en el trabajo tampoco parecía muy diligente. Salió al mostrador después de un buen rato, y su cabello rojo y erizado estaba desordenado, como si hubiera estado durmiendo la siesta en pleno día. A pesar de la brusca respuesta de Estampa, Sancha lo saludó amablemente. Su actitud se basaba en la convicción de que su comportamiento era el reflejo de la señorita. Hola. ¿Es usted el señor Estampa, el administrador de operaciones? Cuando una joven vestida elegantemente lo elogió de esa manera, Estampa, a regañadientes, suavizó un poco su actitud. Sí, soy yo. ¿Quién es usted? Soy Sancha y trabajo para la señorita de Mare, la segunda hija. Sancha especificó que su afiliación no era la residencia del cardenal de Mare, sino bajo Ariadne. Por ahora me gustaría pedirle que esta persona viva en el alojamiento que usted administra, señor Estampa. Ya hemos obtenido la aprobación del director de planificación y finanzas, el señor Camondo. Estampa chasqueó la lengua con insatisfacción. Se rascó el cabello rojo como el arce con irritación. Si me pides que ate sus manos y pies y solo me lo pides, ¿es eso acaso una petición? Si el señor Camondo lo ordena, no tengo otra opción. Sancha sonrió amablemente y saludó. Cuento con usted.
Sancha añadió una palabra. Por favor, cuide bien de esa persona para que no deambule libremente por fuera. Fue una declaración ambigua, dejando en claro si era un rehén o una persona bajo protección. El señor Camondo era un alto funcionario que podía afectar la reputación de la señorita Ariadne, pero el señor Stampa era solo un administrador común y su opinión nunca llegaría a la sociedad. Sancha le pidió a Stampa que vigilara a Maleta sin dudarlo. Podría haberle dado a Stampa una moneda de plata, pero no quería hacer tanto por Maleta. Así que, después de darle un cumplido verbal, dejó a Maleta con el señor Stampa. Justo antes de irse, Sancha le dijo a Maleta en voz baja. La señora Lucrecia te está buscando. Será mejor que no vuelvas a casa por un tiempo. Maleta gritó. ¿Qué vas a hacerme? ¿Me vas a dejar aquí para siempre?